Recuerdo aquel día con tanta claridad como si hubiera ocurrido ayer. El viento caliente arrastraba nubes de polvo gris a lo largo de la carretera desierta, y detrás de los restos de un viejo muro de hormigón había un bosque calcinado. Me habían traído aquí en secreto, con la promesa de acceder a archivos únicos sobre la catástrofe, de los que las fuentes oficiales solo hablaban con escuetas frases. Yo era joven, entusiasta y ansioso por llegar al fondo del asunto, sin saber siquiera en qué acabaría mi sed de conocimiento. En cuanto bajé del camión, me recibió el áspero olor de los productos químicos, mezclado con humedad rancia. Todavía había carteles oxidados a lo largo de la carretera, llena de baches que advertían de los peligros de la radiación. Había un silencio opresivo, como si toda la vida hubiera abandonado este lugar maldito. Pero, como pronto supe, había algo que vivía entre los edificios abandonados, y no se parecía en nada a los humanos o animales que habíamos visto. Yo no era el primero al que traían aquí. Los rumores variaban. Algunos decían que en el interior del perímetro había laboratorios cerrados para el estudio de formas de vida mutantes. Otros afirmaban que intentaban corregir los terribles errores del pasado, y otros difundían leyendas de horribles criaturas a las que el gobierno había puesto coto, ocultando información al mundo. Una cosa que sabía con certeza era que las autoridades no querían que ninguna persona innecesaria se metiera detrás de la alambrada. El oficial que me acompañaba miraba nervioso a su alrededor, empuñando su viejo fusil de asalto. Parecía que él mismo tenía miedo de aquellos rincones secretos de la zona, donde antaño bullía la vida de la ciudad satélite de la central nuclear de Chernóbil. Pero ahora aquella ciudad permanecía en silencio, empapada de radiación, empapada de miedo. No tenía ni idea de lo que se movía y respiraba allí, entre los techos rotos y los árboles carbonizados, y solo muchos años después me di cuenta de que la imaginación humana no siempre está preparada para enfrentarse a la realidad. Me alojaron en un antiguo anexo administrativo, donde el suelo de los pasillos estaba cubierto de una resina oscura que me resultaba desconocida. Intenté preguntar a los conservadores locales, hombres silenciosos con trajes de protección sin marcas, pero todas las preguntas se topaban con un gélido muro de incomprensión o falta de voluntad para hablar. Solo hablaban de secreto, importancia nacional e investigación cerrada. Al caer la tarde, oí fuertes pisadas en el otro extremo del pasillo y un extraño silbido, como la respiración de una criatura con los pulmones anormalmente hinchados. Ninguno de los conservadores le prestó atención, como si tales sonidos fueran algo habitual entre estos muros. Cuando empecé a recorrer las viejas salas, enseguida me fijé en las abolladuras de las puertas metálicas, como si unas manos inimaginablemente fuertes hubieran intentado abrirlas haciendo palanca. Las paredes interiores estaban cubiertas de algo que parecía moho mutado. En la oscuridad brillaba de un apagado color lechuga, y, si escuchabas, crepitaba débilmente, como los bichos bajo la corteza de un árbol podrido. Solo había visto cosas así en informes científicos, que hasta entonces me habían parecido ficción para la prensa de ciencia ficción. Pero aquí estaba, delante de mis ojos, intentando comprender cómo los hongos o las bacterias podían mutar tanto bajo la influencia de la radiación. Recordé una referencia a los organismos radiófilos, pero el informe que había leído nunca mencionaba un ser vivo que pudiera arrastrarse por el techo y pareciera responder a los sonidos. La primera noche en esta zona muerta fue una noche para recordar durante mucho tiempo. La luz de la luna entraba en mi habitación a través de la ventana entreabierta, iluminando solo una esquina de la habitación. El resto de la habitación estaba sumida en una oscuridad húmeda. Me tumbé en una estrecha litera y no pude dormir, atormentado por las preguntas. ¿Qué había ocurrido realmente en Chernóbil? ¿Por qué se evacuaron pueblos enteros de allí? ¿Y por qué, después de tantos años, no se permitía la entrada de científicos sin permisos especiales? De repente, se oyó un gruñido grave a lo lejos, no humano ni animal,
sino una mezcla de ruido de viento y fricción de piezas metálicas. Me levanté, con el corazón latiéndome tan fuerte que me retumbaban los oídos. El rugido se oyó de nuevo, un poco más cerca, y luego se oyó un chasquido agudo, como si algo pesado hubiera caído sobre las losas de hormigón. Me quedé inmóvil, sin siquiera respirar. Me temblaban las piernas, el pánico hervía en mi interior. Si pudiera, saldría corriendo, pero ¿a dónde iría? Toda la zona estaba rodeada de patrullas, y yo me había comprometido a cumplir una misión secreta. Me di cuenta con horror de que ahora estaba metido de lleno en algo que podría estar más allá de la lógica humana. Por la mañana me despertó la voz áspera de uno de los controladores. Me exigió que me preparara urgentemente para inspeccionar la zona limpiada, cercana al búnker inacabado. Por el camino, observé signos de destrucción reciente. Herramientas abandonadas a toda prisa, puertas arrancadas y lo que parecían profundas marcas de garras en las paredes. Cuando por fin entramos en el búnker, mi nariz olió un dulce olor a humedad que me hizo estrechar la garganta. El suelo estaba cubierto de charcos de barro y vi manchas marrones que parecían de sangre. Pero los conservadores actuaron como si no hubiera pasado nada raro. Me pareció que evitaban deliberadamente mirarse a los ojos. Solo uno de ellos, bajando la cabeza, murmuró en voz baja: «Mejor no mires esas manchas. No sobrevivirás a la noche». Cada hora que pasaba me sumergía más y más en la atmósfera de miedo y misterio. Me atormentaba el pensamiento: si tales anomalías se producen en salas abiertas, ¿qué acecha en los laberintos subterráneos, donde antaño trataron de ocultarse las consecuencias más terribles de la catástrofe? Hubo rumores de que, tras la explosión, el nivel de radiación en algunos lugares alcanzó valores tales que el propio espacio parecía desplazarse. La gente hablaba de incoherencias temporales, de parpadeos alrededor de viejas estructuras, donde se veían siluetas que no pertenecían a nuestro mundo. ¿Era cierto o solo fantasías de asustados trabajadores de la zona? No podía responder, pero no tuve mucho tiempo para preguntármelo, porque estaba a punto de entrar en contacto personal con lo que incluso los conservadores más cínicos llamaban objetos prohibidos. Al final de la semana, había conseguido inspeccionar varios edificios en ruinas, donde había funcionado el laboratorio secreto. Según los archivos, al parecer allí se habían realizado experimentos con animales afectados por la radiación. No creo que sea necesario describir todo lo que encontré entre las jaulas chamuscadas y los acuarios rotos. Baste decir que algunas de las criaturas que vi en las destartaladas fotografías apenas se parecían a animales familiares. Algunas tenían 2 filas de dientes, otras tenían feos bultos en la espalda, y otras, según los registros, podían producir extrañas chispas como de electricidad. Al principio pensé que eran los desvaríos de un científico loco, pero luego me fijé en una película quemada en uno de los pasillos que mostraba claramente la silueta de un perro, que desprendía un resplandor azul. Tal vez la película había sufrido una reacción química inusual, pero ¿y si no era así? Uno de los guardias llamado Harry, así se presentaba, por cierto, y era extraño oír ese nombre aquí, sonrió al ver mi cara mientras estudiaba la película enmohecida. Me dijo: «¿No crees lo que ves? Será mejor que te prepares. Hay algo más que perros en las profundidades del sarcófago en el que vamos a entrar». Harry había visto muchas cosas y había miedo acechando en sus ojos entrecerrados. Me contó que ya había trabajado en rehabilitación, pero que una vez se había encontrado con algo que no tenía hueso facial en el sótano del reactor. Oí que los encargados le silbaban, exigiendo claramente silencio. Él replicó con un parpadeo: «Está bien, que el tipo sepa lo que le espera». Entramos en un laboratorio desierto, dotado de una cúpula de cristal medio destruida tras la explosión, con trozos arrancados de las paredes exteriores y barras de refuerzo asomando por todas partes. Desde allí pude ver un patio abandonado con maquinaria carbonizada.
Pero lo más extraño que vi fue cuando el foco iluminó la esquina más alejada de la cúpula. Había una enorme figura tendida en el suelo, cubierta con una manta de lona. Al principio pensé que era el cadáver de un gran animal, pero luego me di cuenta de que la lona se ondulaba lentamente, como si algo respirara debajo de ella. El conservador se puso tenso y dijo que nadie se acercara. Se hizo un silencio inquietante, pero la propia lona empezó a moverse, como si alguien la estuviera levantando desde dentro. Un segundo más, y unos feos miembros con largos dedos o garras emergieron de debajo de los pliegues. El foco parpadeó bruscamente, cegándome por un momento, y oí un gruñido ronco que se convirtió en un chillido. Mi primer pensamiento fue: esto no puede ser real. Pero era real. Estaba tan cerca que sentía vibrar el aire que rodeaba hecha a la criatura, impregnado de un olor acre, como una mezcla de ozono y podredumbre. Los guardias abrieron fuego, pero las balas solo rebotaron en el suelo y los escombros metálicos. El objeto bajo la lona rugió y vislumbré un rostro destrozado con rasgos apenas humanos. La piel parecía carbonizada y los ojos brillaban con un verde pálido, como los de un gato en la oscuridad. Antes de que pudiera disparar, la criatura se dirigió hacia el otro extremo de la cúpula, rompiendo el resto del cristal y desapareció, dejando tras de sí solo un zumbido resonante y charcos de baba en el suelo. El miedo que me invadió en aquel momento es indescriptible. Olvidé incluso cómo respirar. El único pensamiento que gritaba en mi interior era: «Maldita sea, nos hemos encontrado con algo que nunca deberíamos haber visto». El comisario gritó órdenes de regresar inmediatamente. Uno de los guardias estaba herido por la metralla. Nunca averiguamos qué se escondía exactamente bajo la lona, o quizá no necesitábamos saberlo. A la segunda semana de mi estancia, empecé a darme cuenta de que este lugar estaba repleto de secretos, cada uno más aterrador que el anterior. El grupo de científicos que participaba en los experimentos intentaba claramente continuar algún tipo de trabajo incluso después del cierre oficial de la estación. Los registros hacían referencia al proyecto Doppelganger y al efecto sombra clave. No tenía ni idea de lo que significaban estos términos, pero supuse que se referían a intentos de utilizar mutaciones radiactivas con fines militares, o quizás incluso pseudocientíficos. A menudo había notas sobre personas que habían desaparecido en extrañas circunstancias. El sujeto abandonó la zona de cuarentena y no regresó. Era una línea que se repetía demasiado a menudo para ser una mera coincidencia. Empecé a notar algo más. El comportamiento de los manipuladores también era extraño. Ellos mismos decían que con los años de trabajo en la zona ya se habían acostumbrado a las anomalías, pero de vez en cuando nos acercábamos a zonas con altos niveles de radiación, sus rostros se contorsionaban de miedo y sus dedos apretaban sus armas hasta que los nudillos se volvían blancos. Un día estábamos sentados alrededor de una hoguera. Una hoguera en una zona llena de polvo radiactivo suena absurdo, pero era la forma que tenían de calentarse e iluminar su entorno. Y uno de ellos empezó a hablar del pastor fantasma. Según él, ciertas noches se oye un silbido a lo lejos, como si fuera humano. Si sigues el sonido, puedes ver algo que parece una figura humana, con un traje de protección contra materiales peligrosos, deambulando por el páramo, iluminando el camino con una linterna. Pero si te acercas, la figura desaparece, y un segundo después suena el silbato detrás de ti. Cuando miras a tu alrededor, no hay nadie, y así hasta que uno se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. Algunos se iban de guardia y no volvían. Pronto oí un silbido similar detrás de las paredes de un viejo almacén. Al principio pensé que uno de los guardias estaba bromeando, pero me picó la curiosidad y me atreví a abrir la puerta. A la luz de la linterna, a través de las vigas oxidadas, vi alejarse una figura encorvada con un traje harapiento. La figura miró a su alrededor
y por un momento su rostro quedó atrapado en una mancha de luz. No había máscara, solo carne quemada de la que rezumaba un líquido negro. Me quedé inmóvil y la figura hizo un gesto extraño con la mano, como si me hiciera señas. De repente, se desvaneció en el aire como un espejismo. Oí un silbido detrás de mí, pero cuando me volví, no había nadie. El horror se apoderó de mí, y las ganas de huir se impusieron a todo lo demás. No recuerdo cómo llegué a mi litera, pero durante toda la noche soñé que deambulaba por los pasillos abandonados de la estación y que la vaga sombra de alguien me llamaba para que le siguiera. Aún más aterrador fue el hecho de que el gobierno aparentemente nunca dejó de apoyar esta investigación y experimentación. Vi personalmente convoyes que traían nuevos equipos y algunos científicos. Todo se hacía al amparo de la noche, custodiado por silenciosos soldados enmascarados que yo no conocía. El olor de los productos químicos y el zumbido silencioso de generadores incomprensibles salían de las salas cerradas en las que no se me permitía entrar. De vez en cuando oía siseos y gemidos que parecían gritos de dolor. Al parecer, lo que ocurrió tras la explosión no fue una simple mutación aleatoria. Tal vez fue provocada deliberadamente. En aquellos momentos, me habría gustado creer que todas mis conjeturas eran producto de mi imaginación. Pero entonces, recordé el rostro sin ojos de la criatura bajo la lona, y me di cuenta de que estábamos jugando con fuerzas que escapaban a nuestro control. Y desde luego no podía llamarse experimento seguro, porque la zona hacía tiempo que había quedado fuera del control humano, y las anomalías concentradas aquí tenían vida propia. Había llegado el momento de bajar al sótano del reactor. Así lo exigían los términos del contrato que había firmado al principio. Se me explicó que algunos de los archivos estaban almacenados abajo y que era mi deber examinarlos para hacerme una idea completa. Me acompañaron varios conservadores, Harry, el guardia parlanchín, y dos sin nombre que permanecieron en silencio todo el tiempo. El descenso estuvo acompañado por el eco de nuestras pisadas. En algunos lugares las escaleras estaban tan corroídas que temimos caernos. Pero lo peor era el moho brillante de las paredes, el mismo moho brillante que había visto antes, pero mucho más grueso. Pulsaba en patrones brillantes, como si una bandada de luciérnagas microscópicas pululara en su interior. Cuando por fin llegamos a la plataforma inferior, sentí una extraña pesadez en el aire, como si la presión fuera diferente. Con cada respiración era como si sintiera una vibración y se hacía difícil concentrarse. Caminé por el pasillo, trazando el camino con mi linterna, y me fijé en una puerta corredera con un letrero que decía «Sector técnico». Harry la abrió con dificultad, y un fuerte olor a descomposición nos llegó a la cara. Había algo moviéndose en el suelo, como grandes gusanos. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que eran crecimientos ornamentados de moho que se retorcían al incidir la luz sobre ellos. No pude evitar pensar, ¿hasta aquí ha llegado la mutación fúngica? El silencio que nos rodeaba era cada vez más agobiante. Avanzamos más y nos encontramos con una serie de salas de laboratorio divididas por paredes de cristal. Algunas de estas paredes estaban rotas y los fragmentos mostraban manchas de una extraña sustancia verde. En una de las salas había una mesa con un aparato parecido a una centrifugadora, probablemente utilizado para procesar muestras. Pero lo más aterrador era que en un rincón yacía un traje de defensa química deteriorado, con algo murmurando en su interior, como si todavía hubiera un organismo vivo dentro. Nos acercamos y el traje se crispó, emitiendo un sonido como el de una carcajada sofocada. Inmediatamente, uno de los adiestradores disparó, y Harry saltó gritando «¡No!». Pero era demasiado tarde. El disparo destrozó el lateral del traje. Un líquido rezumaba de él, brillando con un fantasmagórico color azul. Y entonces oí un débil gemido. Dentro del traje, una parte de una criatura que no parecía ni humana ni animal seguía luchando. Sus miembros se retorcían de dolor.
un espectáculo espantoso. Incluso los que estaban acostumbrados a las anomalías parecían asustados. «Son ellos», susurró Harry. «Quieren vivir, de una forma u otra». A duras penas conseguimos salir de aquellas habitaciones, manteniendo los restos de nuestra compostura. Al fondo del siguiente pasillo, encontramos una escotilla metálica que conducía más al subsuelo. En la escotilla había una inscripción con letra desigual: «No abrir». En vista de todo lo que habíamos visto, ¿debíamos entrar ahí? Pero el contrato era vinculante, y tal vez los documentos más importantes que arrojarían luz sobre lo que estaba ocurriendo estaban allí dentro. Harry y yo intercambiamos miradas sombrías, y entonces uno de los conservadores empezó a juguetear con la cerradura. Cuando la trampilla se abrió, un olor acre y desagradablemente resonante nos llegó a la nariz. Al bajar por las escuadras, nos encontramos en un estrecho túnel iluminado por el parpadeo de las luces de emergencia. Parecía que el sistema eléctrico seguía funcionando. Mi linterna distinguió un pasadizo oscuro y se oyó un susurro o un crujido desde las profundidades, como si alguien nos acechara. Cada paso era un ruido sordo en mis sienes. En un lugar, el suelo estaba sembrado de huesos de algún animal pequeño, quizá una rata, pero entre ellos observé algo retorcido que parecían vértebras fusionadas, demasiado grandes para una rata corriente. Avanzamos hasta toparnos con una pequeña puerta de acero, y tras ella había una sala llena de estanterías con archivos, cajas y películas. «Por fin los archivos», exhalé, sintiendo una oleada de excitación profesional. Pero la alegría no duró mucho. Nada más entrar, la puerta que teníamos detrás se cerró con un ruido ensordecedor y las luces de emergencia empezaron a parpadear, de forma que por todas partes se veían rayas rojas y oscuras. En aquel ritmo estroboscópico vi que algo informe, plano, pero que se estiraba como una sanguijuela gigante, se deslizaba desde detrás de la estantería. Se acercaba a Harry, que estaba más cerca. Consiguió darse la vuelta y gritar algo, pero inmediatamente recibió un terrible golpe y fue arrojado contra la pared. Noté que la sanguijuela le envolvía la pierna, retorciéndose y palpitando con espeluznantes manchas oscuras. Los conservadores que quedaban abrieron fuego, pero eso solo hizo que la criatura se estirara y se arrastrara rápidamente hacia la penumbra, de la que salió un crujido chirriante. Harry, pálido como la muerte, se acunaba la pierna herida, supurando el mismo líquido azulado que habíamos visto antes. O era su sangre, ya empapada de la sustancia anormal. Lo único que pude hacer fue ver cómo se deslizaba por la pared, con los ojos en blanco, como si ya no se diera cuenta de dónde estaba. Uno de los cuidadores intentó sin éxito aplicar un torniquete, pero la tela temblaba y se volvía negra, como si las células del cuerpo se descompusieran rápidamente. Sentí una rabia salvaje e impotente. Lo único que quería saber era la verdad, y me encontraba en medio de una pesadilla en aquellos malditos pasillos. Cuando por fin conseguimos salir de la sala de archivos, después de coger unos cuantos expedientes y cajas de películas, Harry no podía andar por sí solo. Había que arrastrarlo por su cuenta. El resto de los conservadores permanecían preparados, temiendo otro ataque. Miré a mi alrededor, observando cada rincón del pasillo, pero tenía la sensación de que eso podía venir de cualquier parte, de los conductos de ventilación, de detrás de los paneles o incluso filtrándose por los huecos de la pared. El moho palpitante que nos rodeaba parecía maliciosamente vivo, como si la propia zona intentara devorarnos. Teníamos por delante una subida a la superficie y nadie sabía si podríamos llegar hasta allí. Avanzábamos muy despacio. Harry respiraba con dificultad. Sus labios se agrietaban oscuramente y su cuerpo temblaba febrilmente. Intenté hablarle, pero solo resollaba, escupiendo de vez en cuando retazos de palabras que mencionaban la base y la salida bajo la torre. Al parecer, era el camino más corto para llegar al perímetro de protección.
pero cuanto más caminábamos, más parecían cambiar los pasillos, como un laberinto en movimiento. Donde antes había un camino recto, ahora había ramificaciones, y donde había escombros, aparecía de repente un pasadizo relativamente despejado. Las luces parpadeaban, como si alguien controlara la electricidad. Sentí un vago pánico en mi interior. Probablemente los niveles de radiación también estaban haciendo su trabajo, confundiendo mi cerebro y provocando alucinaciones. Pero demasiados indicios apuntaban a la realidad de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, buscamos a tientas las escaleras que conducían a la cima. Los peldaños de hierro estaban resbaladizos por la humedad, y un goteo repiqueteaba desde arriba. Parecía que llovía en algún lugar por encima de nosotros. Cuando subimos unos cuantos tramos, oímos un aullido espeluznante. Al encender la linterna, vi que parte de la escalera se había derrumbado en un montón de metal destrozado. No había vuelta atrás. Tuve que buscar otra subida. Finalmente, uno de los conservadores recordó que había un antiguo hueco de ascensor. Esperaba que aún hubiera algún peldaño resistente por el que pudiera subir. Era un plan desesperado, pero no había otro. Llegamos al hueco y miré hacia abajo. Oscuridad, con gotas de agua brillando en las profundidades. El ascensor hacía tiempo que se había oxidado, y lo único que quedaba de él era un armazón tambaleante. Pero podíamos intentar trepar por las paredes. Sin embargo, era doloroso arrastrar a Harry. Su pierna se volvía cada vez más negra, como si fuera una parte ajena de su cuerpo. Por un momento sentí que ya no era un ser humano, pero lo aparté. Mientras fijábamos la cuerda, oímos un chirrido familiar en algún lugar de abajo. Al parecer, la criatura que nos había atacado en los archivos no había cejado en su empeño de alcanzarnos. Me dio un vuelco el corazón y trepé frenéticamente, intentando no mirar hacia abajo. Los conservadores intentaron sujetar a Harry, pero éste gemía y deliraba, retorciéndose de un modo que casi nos arrastra a todos hacia abajo. Milagrosamente conseguí pasar la mano por encima de la viga metálica. A la luz de la linterna vi que algo translúcido se arrastraba hacia nosotros desde abajo, estirando el cuerpo. Casi alcanzó la pierna de uno de los conservadores, pero entonces se oyó un disparo y la criatura se apartó un momento. Fue tiempo suficiente para que nos empujáramos y subiéramos más alto. Finalmente, todos los que pudimos salimos al borde del pozo, que daba a un amplio pasillo técnico. No había nadie que no pudiera soportar la escalada. Todo el mundo se daba cuenta de que un paso en falso y serías comida para la criatura. El pasillo abandonado conducía a una enorme puerta blindada. Detrás de ella había una especie de unidad de apoyo en la superficie. No perdimos tiempo en romper el panel. Dentro había un almacén, y lo más asombroso era que en realidad había una salida a la superficie que conducía a la zona industrial cercana al armatoste del cuarto reactor. Podía oler el aire de fuera, aunque radiactivo, no era tan viciado como el de abajo. Arrastramos a Harry hacia la salida, momento en el que apretó los labios, susurrando: «Archivo, díselo a todo el mundo». Entonces, no sabía si podría cumplir su petición. En mi tercera semana aquí, por fin vi la cima de la torre inacabada que se alzaba sobre la zona. Hacia allí nos dirigíamos, con la esperanza de que hubiera un punto de comunicación temporal. Nubes sombrías cubrían el cielo, como si la propia naturaleza se hubiera alejado de este lugar. En el extremo más alejado del patio, pudimos ver una barricada, tal vez una defensa contra las criaturas que habíamos visto en los niveles inferiores. Sentí el aire pesado y la garganta ahogada por el polvo, y algo más siniestro. Solo ahora me di cuenta de cómo el gobierno ocultaba la verdadera realidad. Las declaraciones oficiales hablaban de una zona prohibida con un alto trasfondo, pero nadie mencionaba a esos monstruos, experimentos y personas convertidas en pesadillas andantes. Llegamos a la torre justo antes de la puesta de sol. El interior estaba oscuro, impregnado de un olor a metal viejo y moho. Al subir las destartaladas escaleras, llegamos a una plataforma que dominaba todo el complejo.
Ruinas de edificios, grúas oxidadas, huecos negros en las ventanas. Mirándolo todo, uno podía imaginarse cómo una vez hubo vida aquí, pero ahora solo los fantasmas del pasado vagan entre los escombros. Por suerte, encontramos una caja de radios antiguas y un conservador empezó a sintonizar algo, intentando captar frecuencias. Miré al otro, pensando, ¿a quién podemos informar de esto? ¿Al gobierno? ¿O tal vez enviar una señal al mundo para que la gente conozca la monstruosa verdad? En cuanto sonó el walkie-talkie, percibí un extraño resoplido en el aire, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nadie. El conservador maldijo y siguió buscando. De repente, oímos una voz. «No os acerquéis a la frontera oeste. Allí no hay nada. Allí no hay salida». La voz sonaba distorsionada, como si el orador estuviera malherido. Hubo unos segundos de pausa y luego se oyó un nombre. «¿Harry? ¿Eres tú?» Intercambiamos miradas sorprendidas. Harry no podía hablar. Estaba inconsciente y la voz sonaba desde el otro lado. Pero entonces, ¿por qué alguien pensaba que era Harry? Se me pusieron los pelos de punta. Imaginé que se trataba de otra trampa zonal que intentaba atraernos al abismo. El conservador apagó la radio, sabiendo perfectamente que era improbable que llegara ayuda. Pronto la oscuridad envolvió la torre. Teníamos que buscar refugio para pasar la noche, pero en este lugar maldito cualquier refugio podía ser una trampa. Nos colocamos en la plataforma superior lo mejor que pudimos, intentando permanecer lo más cerca posible unos de otros. Bajo nosotros acechaban peligros a distintos niveles de los que sabíamos muy poco. Mi padre solía decir, «Lo peor es el miedo a lo desconocido», pero aquí, en la zona de Chernóbil, lo desconocido ya no era una abstracción. Se manifestaba en cada sombra, en cada chillido que salía de debajo de la tierra y en cada pisada que resonaba. Mis ojos no se cerraron hasta el amanecer, y en mi cabeza oí un ronco. «Harry, ¿eres tú?» Era como si la propia zona se burlara de nosotros, confirmando que conocía todos nuestros nombres y todos nuestros miedos. Por la mañana, decidimos que era hora de buscar una salida del perímetro. El objetivo es llegar a los puestos exteriores por donde a veces salen los camiones. Mi prioridad es sacar el material de los archivos, aunque suponga un gran riesgo. Al fin y al cabo, es la única manera de que el mundo conozca la verdadera magnitud de los acontecimientos. Apenas he tenido tiempo de echar un vistazo a ese archivo, pero ya he visto pruebas irrefutables de sujetos humanos sometidos a experimentos bárbaros e imágenes de criaturas mutadas por radiaciones extremas. Cuando hablé de ello con los conservadores, solo me dieron la espalda en silencio. Al fin y al cabo, su trabajo es guardar secretos, y, sin embargo, me di cuenta de que muchos de ellos se avergonzaban de lo que ocurría dentro de aquellos muros. El camino hacia el perímetro atravesaba un edificio de apartamentos abandonado, donde probablemente habían vivido en el pasado los empleados de la estación. Había astillas de hormigón y cables caídos por todas partes, pero lo que más me impresionó fue la atmósfera opresiva. Las puertas abiertas de los pisos olían a frío y humedad, como si los edificios no hubieran visto un rayo de sol en décadas. Nuestros pasos retumbaban en las escaleras y a veces oíamos crujidos detrás de las paredes. Sabía que cualquier crujido podía significar la presencia de una criatura mutante lista para atacar. En uno de los pisos nos encontramos con viejas fotografías colgadas en el agrietado papel pintado. Gente con caras felices, niños en fila en el colegio, sonrisas, celebraciones. Todo se convirtió en un fantasma continuo, borrado por la explosión del reactor. De nuevo recordé lo fácil que era romper el mundo familiar y lo aterrador que resultaba ver en qué clase de monstruo podía convertirse la naturaleza si interferían fuerzas irresponsables. Atravesamos un pasillo lleno de muebles y salimos al balcón. Desde allí podía ver el perímetro de alambre de espino a 1,5 kilómetros de distancia.
Parecía que solo quedaba atravesar el descampado y la libertad estaba al alcance de la mano. Pero, ¿lo era? La última parte del camino resultó ser la peor. En el páramo encontramos enormes cráteres llenos de agua, y a su alrededor se alzaban esculturas destrozadas, como talladas en restos de metal sinterizado. No entendía quién las había puesto allí, ni por qué. ¿Podrían ser el resultado de algún tipo de experimento? Quizá eran personas que intentaban dejar una señal antes de desaparecer en este lugar maldito. El suelo aquí era blando, mi pie cayó medio metro, y un extraño olor a quemado surgió de allí. Al pisar las grietas, pude sentir algo que gorgoteaba y brillaba en lo más profundo del suelo. Tal vez fuera un lodo radiactivo, mezclado con el agua subterránea. A cada paso esperaba que otra criatura saliera de aquellas grietas. Pero llegamos a la valla de alambre de espino casi sin aventuras, salvo por el hecho de que Harry, finalmente debilitado, apenas podía respirar. No había nada que pudiera ayudarle. Todas las medicinas eran inútiles. De él se desprendía un tenue tinte violeta. Su piel estaba fría, como muerta. Recordé que un conservador había dicho que esas mutaciones eran irreversibles, pero Harry seguía vivo, y sus ojos, aunque envueltos en un velo, me miraban con una súplica desesperada. Trepamos por el hueco de la alambrada. Más allá había un camino que llevaba a otro lugar, quizá a una barricada o a otra instalación secreta. Pero lo más importante era que estábamos más allá de la frontera oficial de la zona. Lo único que quedaba por hacer era cruzar la zona protegida, y entonces podríamos intentar que el mundo supiera la verdad, o al menos sobrevivir. Pero entonces, desde el otro lado de la curva, aparecieron coches con focos. Hombres con trajes negros y sin señas de identidad nos apuntaron inmediatamente con sus armas. Quise correr, pero oí una voz. ¡Alto! Tuve que detenerme. Saltaron rápidamente, como un equipo de extracción entrenado. Cuando vieron el estado de Harry, algunos retrocedieron, otros apretaron los dientes. Lo comprendí. Probablemente estas personas también estaban implicadas en el programa de encubrimiento del gobierno. No nos dejarían marcharnos sin más con los archivos. Uno de ellos, al parecer el comandante, exigió que le entregáramos todo el material. Me pareció que no tenía sentido resistirse, ya que estábamos agotados, y ellos nos superaban en número y equipamiento. Alguien me arrebató bruscamente de las manos la bolsa con los documentos. Intenté protestar, pero me golpearon en el costado. El dolor me punzó y caí de rodillas, intentando no perder el conocimiento. Harry respiraba ruidosamente, y entonces su cuerpo empezó a cambiar ante mis ojos. Sus miembros se retorcían, su piel desgarrada se abría como si fuera a revelar feos crecimientos. Los hombres de negro retrocedieron asustados y se oyó otra ráfaga de disparos. Harry se convirtió en polvo y el hedor de la carne medio descompuesta flotaba en el aire. Nos miraron a mí y a mis compañeros con ojos fríos. Entonces, el comandante hizo una breve señal. De repente, un dolor agudo me atravesó la nuca. Me habían golpeado con algo pesado, y todo se volvió oscuro. Lo último que oí fue el resuello del que me había golpeado. Lo mismo le ocurrirá a cualquiera que mire detrás de la cortina. Cuando desperté, no había nadie. La bolsa y los papeles habían desaparecido. Luché por levantarme, tambaleándome, sintiendo que mis pensamientos se confundían. Una pregunta martilleaba mi cabeza. ¿Por qué me dejaron viva? Mi mirada se posó en el cuerpo desaliñado de Harry. Tenía los ojos abiertos y una expresión de horror congelada en ellos. Un agujero de bala se oscurecía en su pecho. Me di cuenta de que se había acabado, pero también sentí que no podía volver a la vida y callarme. La zona había dejado su huella en mí, y el recuerdo de las monstruosas criaturas su estigma. Vagué por la carretera abandonada, sin saber a dónde ir. Los campos vacíos que me rodeaban se extendían hasta el horizonte gris, y en mi cabeza podía oír los ecos de todos los monstruos que había visto. Sus gruñidos silenciosos,
su respiración turbia, las feas siluetas que se arrastraban desde la oscuridad. Ahora sabía que la catástrofe de Chernóbil había creado no solo un desastre medioambiental, sino un nuevo tipo de pesadilla, sobre la que el gobierno prefería guardar silencio. Y yo, el único testigo que quedaba, no tenía ni las pruebas ni el poder para hacer cambiar de opinión a los escépticos. Solo quedaba una cosa: alejarse lo más posible y esperar que esas criaturas no salieran de la zona. Pero no había seguridad de ello, porque la zona parecía respirar en mi piel y observarme desde dentro. A cada paso sentía una extraña debilidad que crecía en mi interior, y la vista se me nublaba. Quizá eran los efectos de la radiación, o quizá había contraído la misma metástasis anormal. Pero una cosa es segura: si alguna vez oyes hablar del pol otro lado de la catástrofe, si ves fotos o grabaciones de siluetas negras escondidas bajo lonas, no lo dudes, son reales. Y si el gobierno dice que la zona está bajo control, será mejor que se pregunte: ¿quién controla a quién? ¿Y cómo acabará todo esto cuando los monstruos que la ciega arrogancia ha creado decidan salir de las sombras? Esperaba no volver nunca más a esos lugares, pero la oscura sombra de Chernóbil hace tiempo que se interpuso en mi camino. Vaya donde vaya, veo siluetas sin rostro, susurros detrás de mí y crecimientos mutantes en las paredes. Quizás solo sean recuerdos, o quizá la zona esté ahora dentro de mí, llamándome. Camino hacia adelante sin saber cuánto tiempo me queda, pero con cada latido de mi corazón oigo los gemidos y el deambular de los que una vez fueron llamados humanos en algún lugar lejano, en la oscuridad de los pasillos vacíos, y parece que su llamada es cada vez más fuerte.